Muy buenas noches, familia, bienvenidos esta noche hermosa, como dijo el hermano, una noche fresca, para que podamos estudiar la Biblia juntos en nuestro devocional número 35 ya. Hoy iniciando una nueva serie de lecciones, porque ya cerramos y distribuimos el material respecto a las preguntas cruciales para padres. Y hoy iniciamos una nueva serie de lecciones devocionales que lleva por título, pero el mayor de ellos es el amor. Yo creo que no es incluso necesario o indispensable recordarle a todos los que están hoy presentes, los que luego van a escuchar este tema a través del canal, que esta frase es textual de la Biblia, uno de los capítulos más conocidos en la escritura por mano del apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, basándonos en ese capítulo maravilloso, vamos a desarrollar cada una de las características que el apóstol menciona allí, mostrando lo que va a decir luego en la conclusión, que es esta frase, pero el mayor de ellos es el amor. Nuestra primera lección se llama la necesidad del amor, la necesidad del amor. ¿Y por qué la llamamos así? Porque el apóstol Pablo también dejó bien claro el tema de la absoluta necesidad de amar a Dios cuando dijo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, que es caiga bajo la maldición de Dios. Y luego dice, el Señor viene. Pero nosotros vamos a quedarnos con la primera parte. El que no amare al Señor Jesucristo caiga bajo la maldición de Dios. Alguien anatema o algo anatema implicaba que ese algo o ese alguien estaba sentenciado por Dios para la destrucción. Por lo tanto, se decía que había recibido la maldición de Dios. Pablo deja claro aquí que ningún hombre que no ame al Señor será salvo. Sin amor, incluso las cosas más grandes, es decir, las cosas que con amor son muy grandes, carecen de valor. Pablo dejó claro que sin amor, incluso la gran habilidad de la oratoria es simplemente al predicar la palabra o al enseñar la palabra, es simplemente bronce que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. En segundo lugar, incluso si uno tiene dones espirituales que pueden resultar en grandes obras, pero el poseedor de estos dones lo hace o lo ejercita sin amor, los ejercita sin amor, pues es nada, es decir, no es agradable a Dios. Si no ama, es nada y no agrada a Dios. Y en tercer lugar, incluso los actos tremendamente sacrificiales, como los mencionados en el versículo 3 de este mismo capítulo, dicho sea de paso, si alguien todavía está confundido o confundida, pues nuestra serie de lecciones y nuestra lección hoy, como lo será la de cada noche en esta serie, está basada en Primera de Corintios, capítulo 13. Dije que no era necesario, pero sí es necesario. Es importante que nos ubiquemos allí, que todos estemos en la misma página. Entonces, decía que en tercer lugar, incluso los actos sacrificiales de benevolencia, los más grandes, dar todos nuestros bienes a los pobres, entregar nuestro propio cuerpo para ser quemados y de alguna manera eso ayuda a otras personas. Si todo esto se hace sin amor, en nada va a beneficiar a aquellos que realizan estos actos. Así que con esta introducción estamos listos para abordar nuestro primer tema de esta noche. Nadie puede llegar a ser cristiano sin amor. Ningún hombre puede ser salvo sin conocer a Dios. Eso es lo que nos enseña nuestro maestro en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si un hombre no ama a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, si uno no ama a Dios,
entonces no es salvo. Recuerde nuestro texto: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Así que con esto en mente podemos decir que uno no puede recibir el perdón de sus pecados pasados. Nos referimos a una persona que es inconversa, que todavía no ha obedecido el Evangelio. Aquellos pecados, cuando hablamos de pecados pasados, son aquellos pecados cometidos antes de que esa persona se convirtiera en cristiano o se pudiera convertir en cristiano. No pueden recibir el perdón si esa persona no ama a Dios. Amar a Dios es esencial, es un requisito previo para poder nacer de nuevo, como nos explica el apóstol en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, que uno puede ser creyente en Jesucristo como el Hijo de Dios y aún así estar perdido. Esto se debe a que uno puede ser creyente, pero no obediente al Señor. Algunos gobernantes entre los judíos creían en el Señor, pero no confesarían su nombre, no confesarían su fe, porque amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios, como dice Juan 12, 42 al 43. Sin embargo, nadie puede ser salvo si se niega a confesar a Jesucristo, porque la palabra dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la persona que quiere obtener la salvación debe creer, pero si esa persona solamente cree y no, esa fe no lo lleva a obedecer, como dice Santiago 2, es una fe muerta, es una fe que no le puede traer salvación, porque la salvación es para aquel que cree y manifiesta su fe en obediencia a los requisitos o al plan de Dios. Sin embargo, por el otro lado, si alguien ama al Señor, obedecerá en la medida en que comprenda su voluntad. Jesús mismo dijo en este Evangelio según Juan, que ya hemos citado en varias ocasiones y que citaremos mucho, tanto el Evangelio como las cartas en esta serie, dice en 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él deja claro que es el hombre que conoce y que obedece sus mandamientos aquel quien verdaderamente lo ama. Solo puede decir que ama a Jesús alguien que cumple lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso cuando hablamos con estas personas que defienden ciertas creencias religiosas, o peor aún, que defienden ciertas ideologías como estas de la Agenda 2030, lo de los 19, creo, géneros sexuales que ya llevan, a lo de los matrimonios igualitarios, que está específicamente dentro de eso, el aborto, etcétera. Pues esta persona dice, mire, cuando queremos corregirle, a mí lo que me interesa es amar a Dios y que Dios me ame a mí, y usted no me va a imponer nada a través de la religión. Bueno, es Dios mismo quien dijo que solo puede decir con verdad que ama a Dios alguien que tiene sus mandamientos y los guarda. Si la persona tiene acceso a los mandamientos de Dios, pero no los quiere obedecer, no puede decir que ama a Dios. No hay forma de demostrar la fe ni el amor más que obedeciendo su palabra. Recuerde Hebreos 5, 8 al 9. Jesús se convierte en autor de salvación para aquellos que le obedecen. Juan 14:15, que ya lo leímos. Si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. O primera de Juan 4:8 y Juan 17:3, que nos habla acerca de guardar sus mandamientos si en realidad le hemos conocido y si en realidad le hemos amado. Por lo tanto, el hombre que afirma creer y amar al Señor, pero se niega a dos cosas: a estudiar honesta, sincera y diligentemente su voluntad. Y número dos, que habiendo aprendido esa voluntad que está revelada en su palabra, se niega a obedecerla. En realidad, esa persona, aunque lo diga de labios, no ama al Señor. Y repetimos, ningún hombre
que no ame al Señor puede llegar a ser hijo de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo y último punto de esta noche. Nadie puede vivir una vida cristiana fiel sin amar al Señor y a sus hermanos en Cristo. Los hermanos que nos abrazan y que nos besan y que nos traen merienda o productos de la tierra o que nos ayudan económicamente o que nos caen muy bien porque son muy cariñosos y muy graciosos y muy hospitalarios. Y también los que son recalcitrantes, los que son metiches, los que llegan con comentarios y preguntas incómodas, los que nos critican, los que de una forma u otra también muestran una inconsistencia en su caminar delante de Dios, hermanos fríos, hermanos que no están verdaderamente involucrados en la obra, o hermanos que siempre llevan la contraria, o hermanos que siempre andan provocando problemas, o que siempre hay que estarles corrigiendo. De hecho, es principio de Jesús decir que a aquel a quien se le perdona mucho es porque se le ama mucho. Entonces, si se le perdona mucho, es porque mucho se equivoca. El amor es el centro mismo de la vida cristiana. En un texto que habíamos citado, pero que no habíamos leído completo, ahora lo podemos leer en su contexto. 4 de Primera de Juan, pero ahora los versículos 7 y 8 juntos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan continúa diciendo en este mismo capítulo, pero en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así, queda claro a la luz de este pasaje y de la práctica humana común que es uno de los peores tipos de autoengaño que alguien se dé crédito por amar a Dios mientras siente celos, envidia y tiene malicia hacia cualquier acción o palabra, incluso a no acciones de su prójimo, de su hermano. Para mí está claro, basándome en observaciones hechas durante los casi 25 años o alrededor de 25 años que Dios me ha permitido en su gran misericordia predicar el Evangelio, que una de las escenas más repugnantes de presenciar es aquella que contiene los siguientes elementos. Un hombre que se para delante de un, o detrás de un púlpito más bien, predicando aparentemente con gran amor sobre la necesidad de amar a su prójimo, especialmente a su hermano en Cristo, como enseña Gálatas 6:10, especialmente a los de la familia de la fe, solo para luego bajar del púlpito y participar en una verdadera campaña de odio y destrucción contra la reputación y la vida de otro fiel predicador del Evangelio, anciano, hermano o hermana de la congregación o de alguna otra congregación. ¿Puede alguien amar verdaderamente al Dios Todopoderoso, lo cual debe ser o debe hacer para ser agradable a Dios, mientras aborrece a su hermano? Para decirlo en un término que usamos más nosotros y no el aborrece bíblico, que es un término bastante antiguo. Mientras odia a su hermano, detesta a su hermano, la Biblia deja claro que eso es imposible. Recuerde, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que lo tenemos en pantalla. Aunque reconociendo claramente sus propios pecados y, por lo tanto, su propia necesidad de misericordia de Dios todos los días, este servidor tiene miedo de que algunos hermanos parecen poder darse crédito por su rectitud, reconociendo que no tienen ninguna necesidad real de misericordia en cuanto a sus propios casos, mientras ellos excavan constantemente en los cubos de basura de chismes, rumores, medias verdades, etcétera, buscando algo con lo cual puedan atacar la reputación de otro hermano o hermana. Todos debemos recordar que mientras que el fariseo no confesó más que cosas buenas acerca de sí mismo y solo cosas malas acerca del publicano,
quien no señaló los pecados del fariseo, dicho sea de paso, aunque sin duda podría haberlo hecho, sino que solo se enfocó en clamar a Dios con aquellas hermosas palabras de humildad: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice la escritura que fue el publicano y no el fariseo quien descendió a su casa justificado. Esta lectura la tenemos en Lucas 18, 9 al 14. Ya que la Biblia enseña claramente que uno no puede ir al cielo si no ama al Señor, recuerde, Primera de Corintios 16, 22, y que uno no puede amar a Dios a quien no ha visto, si no ama a su hermano a quien sí ha visto, Primera de Juan 4, 20, entonces parece claro que los miembros de la iglesia que pasan su vida sin hacer actos amables, actos que nacen del amor hacia sus hermanos, sino más bien realizando actos dañinos y crueles, con corazones llenos de celo, de envidia, de malicia y de odio, se van a sorprender al final de sus vidas terrenales al descubrir que pasarán la eternidad no con Dios y los salvos, sino con el diablo y los impíos. Dado que ninguno de nosotros está sin pecado, lea Romanos 3:23, entonces ninguno de nosotros está sin necesidad de la misericordia de Dios, lea Juan 3:16. Dado que ninguno de nosotros está sin necesidad de la misericordia de Dios, pasemos nuestros años de prueba, nuestros años en esta tierra, amando a todos los hombres, no solo los hermanos, y especialmente, sí, a nuestra familia en la fe. Dios desea que la iglesia sea su sociedad de amor recíproco, de amor mutuo, es decir, es la voluntad de Dios que cada hijo de Dios ame a cada otro hijo de Dios que pertenezca a esta familia. Que ninguno de nosotros piense que Dios tomará a la ligera actos de odio y malicia hacia nuestros hermanos en Cristo. Hay una gran diferencia, hay un gran abismo entre mostrar, por ejemplo, que una doctrina enseñada por un hermano es falsa y realmente tratar de lastimar personalmente a ese hermano. Lea Judas, versículo 3 y otros pasajes que hablan de cómo abordar la falsa doctrina. Lo mismo aplica para otro tipo de pecados que podemos señalar en un hermano a nivel moral, en esto de la enseñanza, o a través de lo que no hace por el reino de Dios, que también es pecado, como aprendemos en Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si bien Dios se deleita en las oraciones de los justos, dice la Escritura que el sacrificio de los impíos, en cambio, es abominación para él. Esto lo dice Proverbios 18, verso 9. Y tenemos también que algunos hombres impíos, con su lengua dañina, con su falso testimonio, con su rumor, con su chisme, con su crítica destructiva, con sus mentiras, hombres incrédulos, hombres que tienen un carácter deplorable, pues separan a otros que han sido durante mucho tiempo buenos amigos, teniendo esa gran comunión dentro de la iglesia del Señor, y los han apartado para el resto de sus vidas, como dice Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Cada uno de nosotros debe recordar en estos días de tanta revelación contra Dios que no solo todos los asesinos, mentirosos, incrédulos, hechiceros, etcétera, estarán perdidos, sino que también estarán perdidos todos los mentirosos. Y el texto que habíamos leído dice que el que dice amar a Dios mientras aborrece a su hermano, miente, porque no se puede amar a quien no ha visto si no ama primero a quien sí ve. Ningún hijo de Dios que odie a su hermano será salvo. Que esta verdad sea seriamente considerada por cada hermano presente esta noche, por cada hermano que luego vea esta clase grabada, es la oración de este servidor. Nada es lo suficientemente importante como para justificar que alguien vaya por la vida con odio o resentimiento en su corazón hacia su hermano, sea lo que sea que le haya hecho. En conclusión, el amor es necesario. Uno no puede convertirse en hijo de Dios sin él. Uno no puede vivir una vida fiel como hijo de Dios sin él. Entonces, amados hermanos, que Dios nos ayude a todos
a aprender y a reconocer la importancia del amor. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Que el Señor nos siga bendiciendo en gran manera.